Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas tardes, noches a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Noticia de última hora. Yo sé que hay muchos de ustedes que han estado bien pendientes de este caso, como lo he estado pendiente yo, porque realmente es un caso grave, muy grave. Estamos hablando de Víctor Manuel Rocha, el presunto espía cubano y que va a ser juzgado ahora en los Estados Unidos y es uno de los más altos espías, o hasta el momento no ha sido condenado, ¿no? Hasta que se condene, no podemos decir abiertamente espía, pero presuntos espías que Cuba ha tenido, el régimen cubano, la dictadura cubana, ha tenido en el gobierno de los Estados Unidos. Vean ustedes, esta es la presentación que hacía el fiscal general de los Estados Department has charged former U.S. Ambassador to Bolivia, Victor Manuel Rocha, with illegally acting as an agent of a Unidos. Buenas foreign noches, government. buenas noches. This action exposes one of the highest reaching and Es longest lasting infiltrations of the U.S. government by a foreign agent. Es una de las mayores infiltraciones y de los más altos niveles de infiltraciones de los Estados Unidos y más largo sostenido en el tiempo que ha hecho un gobierno extranjero. Y específicamente hablan del régimen cubano. Em, Fíjense, esto es, ya les digo, sumamente importante y va a tener ramificaciones interesantísimas. Una de estas ramificaciones es lo que ya están pidiendo algunas voces, y les voy a hablar de lo que están pidiendo algunas voces de que Cuba, el régimen cubano, pague por esta infiltración. Rocha, ustedes, bueno, aquí lo tienen, estas son las imágenes a la salida United de la, States. estas son las imágenes a la salida de la corte acá en Miami. Ahí van a ver a su familia también. Rocha, que fue ex embajador de los Estados Unidos en Bolivia, fue el segundo al mando de la Embajada de Estados Unidos en entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, cuando el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate. Trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional, trabajó con la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Fíjense el poder que tuvo este hombre y que los cargos son de haber trabajado durante 40 años para el régimen cubano. El juicio que iba a comenzar estaba previsto a inicios de enero, pues se aplaza. La audiencia se aplaza hasta el 25 de marzo y esto, bueno, definitivamente involucra a una serie de actores y ya hay una serie de ideas de lo que puede estar pasando detrás. Aquí ven a la abogada, también la esposa de Rocha. Rocha, después de dejar el trabajo en el gobierno, se convirtió en un poderoso empresario y también estuvo tratando de colectar propiedades confiscadas por la dictadura cubana para llevarlas a una especie de, de, de- de empresa fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, donde la ley del embargo no actuara, que por lo tanto la gente pudiera hacer negocios con el régimen cubano sin ninguna consecuencia. Ahora, eh, fíjense, ¿por qué es importante? La audiencia pasa del 12 de enero, después se pospuso para el 29 de este mes y ahora se pospone para el 25 de marzo. Hay que recordar que Rocha tiene 73 años, se hizo ciudadano estadounidense en 1978, es de origen colombiano y tiene 15 cargos en este momento por 6 delitos que en conjunto le acarrearían una pena de 60 años para un hombre que tiene 73 años. Se podrán imaginar que es el resto de la vida. Entre los cargos hay uno por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero, por del gobierno de Cuba, también 5 por fraude electrónico, por hacer declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, 4 por el uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa y otro por declaraciones y representaciones falsas en el gobierno. Eh, este hombre fue engañado por un supuesto agente del FBI. Esta historia casi nadie se la cree. Hay por ahí sus versiones de que en realidad lo que ha pasado es que, bueno, sencillamente un alto oficial de inteligencia cubano escapó, vino a los Estados Unidos y a cambio de recibir aquí protección, ha entregado a una serie de agentes, de operadores del régimen cubano en los Estados Unidos.
¿Y por qué es muy importante este cambio ahora? Este cambio hasta marzo de la audiencia. Se presume que los abogados estén tratando de llegar a un acuerdo mediante el cual Rocha confesaría y, por supuesto, daría mucha más información al gobierno de los Estados Unidos sobre quiénes son los agentes, quién lo ayudó en esa época, qué hizo durante 40 años al servicio de la dictadura cubana. Es decir, detrás de todo esto hay un gran barril de heces que va a salpicar a mucha gente, a todos los que han estado vinculados a la dictadura cubana en los Estados Unidos, y muy probablemente Rocha pues saque mucha de esta suciedad y cuente muchos de los secretos que el régimen cubano no quiere que se sepan. ¿Y por qué les decía que es tan importante este caso? Yo quiero que ustedes vean este artículo de opinión que ha salido publicado en The Wall Street Journal. The Wall Street Journal, para todo el que conoce un poquito la prensa estadounidense, sabe que es uno de los 3 grandes periódicos de este país, que lo leen millones de personas, los más influyentes, los empresarios, los políticos más importantes. Y fíjense la opinión de María Anastasia O'Grady, que es una de las columnistas de The Wall Street Journal. ¿Por qué Cuba pertenece a la lista del terrorismo? La Habana tiene alianzas con Rusia, China e Irán y una red de espionaje en los Estados Unidos. Y ella comienza, y quiero compartir con ustedes algo de la columna, ella comienza diciendo que la nueva designación de los hutíes, estos yemenitas, como una organización terrorista extranjera, corrige un error de política de febrero del 2021, cuando había sido eliminado de la lista oficial de Washington. Y Cuba, que figura en la lista ahora, también había sido eliminada y reincorporada en el 2021. Así lo reafirmó en mayo el Departamento de Estado, dice esta columnista de Wall Street Journal, y esa para ella es también la decisión correcta. El arresto en diciembre, fíjense lo que le estoy diciendo, el arresto en diciembre del embajador retirado de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado por el Departamento de Justicia de actuar como agente de Cuba durante 40 años, no es un tema recalentado de la Guerra Fría. Es un recordatorio, dice María O'Grady en The Wall Street Journal, de que después de 65 años en el poder, con una economía en ruinas, La Habana sigue siendo, y cito textualmente, un peligro claro y presente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Al incorporar espías, dice esta columna de Wall Street Journal, dentro de la burocracia estadounidense, Cuba hace que sus alianzas con terroristas sean aún más traicioneras. Los agentes cubanos encubiertos trafican con inteligencia robada, detectan reclutas, descubren secretos y actúan para influir en la política estadounidense. Es decir, sencillamente, ¿qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? Mantiene a Cuba en la lista de países terroristas, que es el gran reclamo de la dictadura, donde quiera que se para, pero ya tenemos voces influyentes en los Estados Unidos que dicen, debe estar ahí. El caso de Víctor Manuel Rocha prueba que el régimen cubano, en opinión de esta columnista de Wall Street Journal, debe estar en esa lista de países terroristas. ¿Por qué? Bueno, y el Wall Street Journal es el mismo periódico que sacó lo de las bases chinas, la posible construcción de bases chinas en Cuba, el tema de los rusos y toda la infraestructura que tienen montada en Cuba para espiar a los Estados Unidos, el tema tan importante y del cual casi no se habla, de los cubanos siendo mercenarios en la guerra de Rusia contra Ucrania. Fíjense cuántas cosas se están alineando. Y a todo esto, usted podrá sencillamente, miren la foto con la que ilustra esta columna. El presidente iraní, Ibrahim Raisi, da la bienvenida a Miguel Díaz-Canel. Es decir, estamos hablando de uno de los principales enemigos de los Estados Unidos, y Canel va allí a rendirle pleitesía, pero además, señores, y esta fue una conversación que tuve con determinados diplomáticos. Dice, ¿cómo es posible, diplomáticos no estadounidenses, vale la pena aclarar, que me dijeron, ¿cómo es posible que Cuba esté pidiéndole al gobierno del presidente Biden que lo saque de la lista de países terroristas y hace una manifestación frente a la embajada de los Estados Unidos en La Habana apoyando a terroristas?
y con carteles con fotos de terroristas. Es ilógico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando. Y definitivamente este caso específico de Manuel Rocha va a dar mucho de qué hablar. Como les digo, todavía no está juzgado, pero las alegaciones son fuertes. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos no haría una acusación, el fiscal de Estados Unidos no haría una acusación tan fuerte si no tuviera pruebas. Y luego está el tema de por qué se ha demorado tanto la audiencia. Se está negociando un acuerdo de culpabilidad. ¿Quién va a salir salpicado en todo esto? Yo creo que La Habana tiene mucho de qué preocuparse definitivamente. No creo que esté cerca una salida de esa lista de países patrocinadores del terrorismo, ni siquiera. Y esto es algo que eh, lo sé por buenas fuentes en varios gobiernos. Las conversaciones secretas que el régimen cubano ha tenido en el Vaticano, sí, en el Vaticano, con la mediación del Papa Francisco y altos representantes del gobierno de los Estados Unidos en el Vaticano conversando con el régimen cubano, han dado frutos. Sí, yo sé, Carlos Fernández de Cosío, que tú creías que yo no lo sabía y que lo iban a mantener en secreto. Bueno, pues desde aquí te digo que no, que ya yo me enteré hace rato. Estaba esperando para dejarlo por ahí. Pero bueno, nada, por supuesto, aquí seguiremos informando, seguiremos bien pendientes de lo que pasa con Cuba y de todas estas negociaciones que hay por detrás del telón. Y por supuesto, de este caso de Víctor Manuel Rocha, que creo que es bien importante. Bueno, a ver, vamos a ver por acá, claro que sí, el régimen cubano es un régimen terrorista, sin duda alguna debe ser considerado así, no solamente por el hecho del terror que infunde en el pueblo cubano. De hecho, Gustavo Petro salió a decir, el presidente de Colombia, que Cuba había sido incluida nuevamente en la lista de países terroristas por culpa del expresidente de Colombia, Iván Duque, que había pedido a Estados Unidos que regresara a Cuba a esa lista. Y un medio de prensa muy prestigioso, que es Voice of America, salió a desmentir el comunicado de Petro diciendo Cuba no está en esa lista porque lo pidió Iván Duque. Cuba está en esa lista por los diferentes elementos. Tiene a personas que han asesinado estadounidenses refugiadas en La Habana y no los ha querido entregar. Ha tenido terroristas allí y no los quiere entregar. Y bueno, independientemente de sus relaciones con estos países que son considerados terroristas y con estos movimientos que son considerados terroristas. Entonces, bueno, yo creo que es importante todo este tema y lo vamos a seguir manteniendo bien al pendiente. Saludos cordiales para todos, un abrazo grande y nos vemos más tarde con las madrinas de los seguros. Abrazo grande para todos, nos mantenemos en contacto. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.